Muy bien, podríamos empezar. Déjame compartir mi pantalla. ¿Ves esa pantalla? ¿Solo él? Curso de formación, optimización, tracción, deslizamiento rezagado. Sí, perfecto, Dave. De acuerdo. Muy bien, podría ser un comienzo. Bienvenido al segundo curso de la serie de optimización del rendimiento del revestimiento de poleas. De optimización, hoy vamos a ver el revestimiento de poleas como un componente de ingeniería. Los temas que vamos a tratar hoy incluyen la fricción, el esfuerzo cortante y la fatiga en relación con el retraso. Cinta transportadora y empalmes de cinta. Somos muy afortunados de tener hoy con nosotros al Dr. Peter Robinson de la Universidad de Newcastle. Y Peter va a compartir los resultados del trabajo que su equipo ha estado haciendo en torno a la fricción, y cómo se comporta la fricción entre el revestimiento y la cinta transportadora alrededor de una polea transportadora. También vamos a echar un vistazo a una herramienta de software de ingeniería llamada Lagging Select que puede mostrar si o no el revestimiento y la banda están operando en lo que llamamos una zona segura. Y luego, el último tema que veremos es la de las poleas de flexión de alta tensión. Las poleas dobladas. Flexión de alta tensión. La acumulación de arrastre y el desgaste de la cubierta de la correa y los problemas que causa. La presentación de hoy durará unos 40 minutos. Habrá tiempo para preguntas al final. ¿Tienes preguntas sobre la marcha? Por favor escríbelas en el chat. Intentaré responderlas al final de la presentación. Para cualquier persona que requiera o desee utilizar la traducción. Existe la opción de traducir en indonesio o tailandés. Puede acceder a él seleccionando el icono redondo en la parte inferior de la pantalla. Simplemente haga clic en eso y luego haga clic en el idioma que desee. Hablando del rendimiento del retardo de la polea, la confiabilidad del retraso se basa en lo que llamamos los 4 pilares del rendimiento del retraso. El primer pilar es el retraso en la calidad del rezagado. En la calidad. El segundo pilar es el rezagado en el diseño, la aplicación del rezagado, y el último pilar es la selección rezagada, y la mayoría de las cosas de las que vamos a hablar hoy giran en torno a la selección rezagada. Necesitamos que esos 4 pilares funcionen correctamente para cada aplicación para obtener el mejor resultado. Esta es la razón por la que consideramos que el revestimiento poly es una parte de ingeniería del poly en lugar de un consumible. Para la primera parte del seminario web, vamos a ver el concepto de fricción. Y Peter nos llevará a través del trabajo que ha estado haciendo en esta área. Así que le daré el relevo a Pedro. Dejaré de compartir mi pantalla y dejaré que compartas a Peter. De acuerdo. Sí, todo bien. Es todo. Gracias. Como dijo Dave. He hecho uno de los investigadores de la Universidad de Newcastle junto con Columbus Odds y donde su audio no es muy bueno. ¿Tienes un micrófono? Vamos a intentarlo, Dave. ¿Es eso mejor? Sí, eso es mucho mejor. Mucho mejor. Perfecto. Si cambia, simplemente llámalo. No tengo micrófono. Lamentablemente, no. Eso es mucho. Lo que has hecho, lo que sea que hayas hecho, ha funcionado mucho mejor. Perfecto. Gracias. Por lo tanto, hemos asociado con Elastic Tech y algunos otros en este campo también, incluidos Commander y ContiTech.
para tratar de resolver cuál es la definición de fricción en torno a un tirón de cinta transportadora, y supongo que todos los efectos posteriores que surgen de ellos. Definiendo esa fricción y ese comportamiento. Así que obviamente es eso lo que alimenta la optimización, la selección de la optimización rezagada de, al igual que en el diseño y la vida útil a la fatiga. Y también mirando cómo interactúa con la cubierta de la banda en sí, y creo que lo más importante son los empalmes en la cinta transportadora. Entonces, hemos estado asociados durante unos de 3 a 4 años, y nos hemos vuelto muy fuertes. Y no voy a mentir, cuanto más profundizamos en este tema, más nos damos cuenta de que el todo es realmente, no es una talla no a uno. Desafortunadamente, todo es una solución que se llevará a cabo hoy. Pero sin duda es una investigación importante. La razón detrás de lo que estamos haciendo nuestros días ya se mencionó. Supongo. Pero no debería sorprendernos. Una sorpresa. Ya que los transportadores ciertamente se están volviendo más largos, y los tonelajes también son cada vez más altos. Los sistemas de accionamiento están ahora en el rango de 8 a 10 megavatios en comparación con un par de megavatios no hace mucho tiempo. Las cintas transportadoras seguían estando limitadas por unos 27 kilómetros en Sudáfrica con Impaulilo. Pero actualmente se están realizando diseños para alrededor de la marca de 35 a 40 kilómetros en el Reino Unido que pasan por un túnel para los biocombustibles y fertilizantes. Por lo tanto, el aumento de la longitud de los transportadores no se detendrá pronto. Transportadores son el medio preferido para transportar materiales de pernos de alto tonelaje, en distancias más largas. Así que tenemos que asegurarnos de que el diseño de la estación motriz esté lo más optimizado posible, supongo. Hasta la fecha o hasta hace un par de años. Cuando comenzó esta investigación. La selección de rezagados y tal vez Dave podría hablar más sobre este tema, pero la selección de rezagados era en gran medida anecdótica. Fue algo que funcionó en una aplicación similar. Y, básicamente, el retraso se seleccionó en función de un enfoque no ingenieril, si eso tiene sentido. Así que, ese tipo de concepto dio inicio a esta investigación hace un par de años sobre la idea de la selección rezagada de ingeniería, y uno de los parámetros más importantes para poder hacerlo es comprender las cargas dentro del contacto entre la correa y la transmisión. Para empezar, de lo que vamos a hablar brevemente es de cuáles son los métodos de diseño actuales. Ahora, si nos fijamos en los métodos ISO y GEN, SEAMER es un poco más extenso. Pero todavía se basa en los mismos principios que utilizan los estándares de diseño actuales. Utilizan algo llamado ecuación de Euler o ecuación final. Ahora, si hay algún votante en la audiencia, debe estar familiarizado con un capstone en un yate. Básicamente, una polea estacionaria alrededor de la cual se envuelve una cuerda. La ecuación de la cápsula es así de simple, donde la tensión del lado apretado es F1, la tensión del lado flojo es F2. Y la diferencia entre ambos viene regida por este editor. Nueva cita. Ahora mu es su coeficiente de fricción alrededor del tambor y zeta es su ángulo de envoltura. Así que tomando una ecuación bastante simplificada. Y esa ecuación ha existido por más de 200 años, es unidimensional. Se ha aplicado con una brocha bastante ancha a bastante compleja. Sistemas de accionamiento si lo desea. Prefiere. Así que es la misma ecuación que usamos para ciertos cinturones de tiempo en sus autos y, por extensión, supongo que la transmisión a granel más grande del mundo es la cinta transportadora. Entonces, medida que comenzamos a entrar en el rango de 46.810 megavatios, y los puntos de ejecución hasta aproximadamente un canal ST4000, estamos viendo estos criterios de diseño, y supongo que las suposiciones detrás de estos criterios de diseño comienzan a desmoronarse, y la mayoría de las veces se reduce a esto aquí. Así que esta tabla espero que puedas ver mi ratón. Esta tabla está definida por el coeficiente de fricción de los estándares. Puedes ver que especifican 4 tipos diferentes de retraso. Ciertamente, ahora hay más de 4 tipos diferentes de retraso en la práctica. El coeficiente de fricción. Solo consideramos, digamos, la aplicación de dry suele estar entre aproximadamente 35 y aproximadamente 45. Así que eso cubre su acero desnudo. Obviamente su poly, su caucho y su iluminación de cerámica también. Así que uno de los
Uno de los supuestos de la ecuación de la cápsula es, en primer lugar, que utiliza un coeficiente de fricción constante alrededor del ángulo de envoltura. Básicamente desde donde entra la correa hasta donde sale. Ciertamente sabemos que ese no es el caso. Creo que lo más importante es que también sabemos que la fricción es considerablemente mayor que esto. Ahora, quizás la pregunta más común que nos hacen es: ¿es mejor tener un diseño conservador? Conservador, y eso es 100% correcto, pero tiene consecuencias. Así que si nos fijamos en esta ecuación de aquí, tal vez una ecuación. Si subestimamos el coeficiente de fricción mu, entonces tienen toda la razón. Limitará su grado de deslizamiento en su estación de conducción. Supongo que su unidad funcionará bastante bien. La consecuencia de eso es mediante la reducción de nuevos. En esta ecuación, estás aumentando tu F1 y F2. Bien. Entonces la tensión de su correa o su correa en sí es una correa de mayor calificación y está funcionando a una tensión mucho más alta de lo que realmente necesita. Y lo irónico es que una consecuencia de hacer funcionar el perno a una tensión tan alta es que ahora está sometiendo su retraso a ciclos de fatiga altos. Y estamos viendo fallas por fatiga en varias aplicaciones. Por lo tanto, al optimizar cuál debería ser esa fricción, ciertamente esperamos poder diseñar sistemas de accionamiento que reduzcan la carga de fatiga en el revestimiento para evitar fallas en el tiempo de inactividad y, supongo que, por extensión, podemos reducir el tamaño de los componentes y, al mismo tiempo, asegurarnos de que la unidad no se deslice, y realmente haga lo que tiene que hacer. Creo que he cubierto todo eso. El enfoque que tenemos, hemos desarrollado un centro de pruebas aquí en la universidad para medir directamente el comportamiento de fricción, si se quiere, entre el revestimiento y una cinta transportadora. Ahora bien, esta instalación ciertamente no es nueva en el mercado. Se están realizando investigaciones similares en los CEU sobre este tema. Pero, en última instancia, principio de esto es que colocamos una muestra rezagada en estas dos placas justo aquí. Continuación, en esta placa central, montaremos una muestra de la cubierta a granel. Normalmente tiene un grosor de aproximadamente 8 milésimas de pulgada, y está unido a un respaldo fijo, por lo que no tiene flexión ni elasticidad, y luego inflaremos estas bolsas de aire a una cierta carga. Hay una célula de carga entre los airbags y este marco, por lo que podemos medir la fuerza de compresión directamente, al inflar las bolsas de aire. Estos dos marcos se aprietan y se alinean centralmente por sí mismos estando en los rieles lineales, y luego instalados en esta máquina de prueba de tracción o básicamente levantan esta cruceta, y tiran de la correa desde dentro de ese contacto. Por lo tanto, las placas de revestimiento suelen ser de hasta unos 30 centímetros por 30 centímetros cuadrados. Tenemos alrededor de 12 toneladas de fuerza de compresión en las bolsas de aire o hasta 12 toneladas, lo que equivale a aproximadamente 1,3 megapascales de presión frontal, lo que sin duda cubriría la mayoría de las aplicaciones que existen. Ciertamente, hay aplicaciones que superan los 1,3 megapascales hasta aproximadamente 1,5 a 2, y para lograrlo, supongo que podemos simplemente reducir las dimensiones del revestimiento. Podemos reducir el problema a la mitad o también podemos reducir el ancho, para aumentar la presión de la cara. De acuerdo. Entonces, lo tanto, en este momento tenemos una fuerza de tracción de 5 toneladas en este equipo. Estamos considerando la posibilidad de elevarlo a una fuerza total de 20 toneladas. Y actualmente estamos viendo el impacto de nuestro deslizamiento o velocidad pura, que es básicamente la velocidad de esta cabeza cruzada aquí arriba sacando el cinturón del contacto. Por lo tanto, puede variar desde muy lento en términos de micras por minuto hasta aproximadamente 1 metro por minuto también. Empezaremos a ver algunos resultados. Tengo 4 resultados solo en esta breve presentación de hoy. Tenemos el caucho de diamante natural de Elastic Tech, donde tengo el poliuretano. También, 2 tipos de cerámica. Tenemos tanto su cerámica de unión directa como su cerámica trasera de caucho. Así que echemos un vistazo a cómo se ven realmente los resultados. Comparando los 4 rezagados, normalmente vemos un comportamiento similar a este. Por lo tanto, este es un gráfico simple de fuerza de fricción versus desplazamiento. Y también, por favor, tenga en cuenta que debería ser el de kilonewton en el lado izquierdo en lugar del de Newton. Pero básicamente ya verás. La fuerza aumenta hasta un punto de estado estacionario en algún momento. Ahora,
La distancia que se tarda en alcanzar el estado estacionario cambia con el tipo de retraso. El valor de ese estado estacionario también cambia el tipo de ciclismo. Entonces, si empezamos, decimos la curva naranja aquí, la goma de diamante. Estamos llegando a un estado estacionario después de unos 30 a 35 milímetros de desplazamiento y, básicamente, este periodo hasta ese momento es una combinación de deslizamiento y también transparente dentro de la propia cubierta de revestimiento y volumen. Cubierta a granel en sí mismo. Y volumen. De acuerdo. Misma. Obviamente el contacto que comienzan a compartir, comienzan a deformarse y también comienzan a dormir. Lo tanto, un enfoque actual para nosotros es definir cómo se propaga ese deslizamiento y ese barco dentro del contacto. Pero en realidad es algo bastante difícil de medir. Entonces, si echamos un vistazo al poliuretano, tiene un comportamiento un poco más largo si se quiere, se necesitan alrededor de 40 milésimas de pulgada para alcanzar el estado estacionario. Un par de pequeñas olas allí también. Llegaremos a eso en un segundo, cuando comparemos los dos perfiles cerámicos. Echa un vistazo al amarillo, que es su cerámica con respaldo de goma 80% en comparación con el púrpura, así que terminamos con un poco diferente. Fuerza de fricción en el extremo estacionario, y también hay una diferencia bastante notable en el comportamiento al principio. Así que el púrpura, que es tu unión directa, es bastante rígido. Obviamente, no hay mucho de transparente en el respaldo. O el método de unión a la. Todavía hay una placa, por lo que todo esto al principio es transparente en el propio perno o deslizamiento. Mientras que en el amarillo también tienes un poco de transparente en el respaldo de goma. Por lo tanto, también un comportamiento bastante diferente. Entonces, es probar hasta unos 900 kPa con este conjunto de resultados, y estos resultados probaron una velocidad pura, que es básicamente la velocidad de la piscina de las muestras adultas. Desde aproximadamente 1 hasta 10 milímetros por segundo. Ahora, ciertamente hay alguna justificación para seleccionar lo que miramos. Supongo que las aplicaciones comunes y las aplicaciones comunes sugieren que un valor de unos 5 milímetros por segundo es representativo de una velocidad pura alrededor de una polea. Pero supongo que en la naturaleza de no. Puede cubrir todas las bases si lo desea. Ciertamente, hemos probado un rango más grande de 1 a 10, por lo que los resultados normalmente se ven así. Ahora bien, esto es solo una trama de superficie. Puede ver aquí, tenemos baja presión aquí abajo hasta alta presión en la parte superior izquierda. Tenemos baja velocidad en esta curva también. Hasta alta velocidad aquí. Y para el revestimiento de caucho, el caucho natural. Puede ver que el coeficiente de fricción varía desde aproximadamente 33 hasta aproximadamente 1.4. Por lo tanto, 1.4 es una presión normal baja y una velocidad de cizallamiento alta. Si echamos un vistazo a la cerámica, esta es la unión directa. Vemos un comportamiento similar típicamente de aproximadamente 4 a 1.2. Hay menos dependencia de la presión normal, especialmente a bajas velocidades. Debido a ese método de enlace directo, hay cizallamiento en la parte posterior del revestimiento o el cizallamiento está en la cubierta de la correa. Así que explica por qué es un poco más plano a lo largo de este borde en comparación con la goma. Si echamos un vistazo al respaldo de goma, tienes un poco más de flexión en la parte baja. Velocidades, bajas, lo siento. De nuevo, estamos viendo alrededor de 46 hasta aproximadamente 1.3 como coeficiente de fricción. Y por último, para el poly, estamos viendo alrededor de 4 a 1.1. Hay un par de pequeñas hendiduras allí. Poly es interesante de probar. Vimos, si vuelvo a este aquí, se puede ver que este comportamiento escolástico que se propaga a través de esa curva, solo las olas que van y vienen. Ciertamente lo vemos. Vemos con poly y es por eso que vemos estos pequeños huecos y picos. Estos pequeños huecos y picos si se quiere en la superficie de poly. Así que todavía estamos tratando de profundizar. ¿Qué es exactamente lo que hace que eso suceda? Sospechamos que puede ser una acumulación de temperatura por fricción dentro del poly. Pero ciertamente estamos tratando de entender cuál es la fuente de eso y cómo se relaciona con las pruebas. El propósito de esas 4 tramas, gráficos, si se quiere, no es tanto demostrar cuál debería ser un coeficiente de fricción. Es más bien para demostrar que supongo que una regla en blanco es que la fricción no es fricción. Y que los estándares de diseño que permiten, digamos,
35.45 para todas las aplicaciones. Ciertamente estamos viendo alrededor de 35 a aproximadamente 1.35, más o menos. Por lo tanto, hay una gran variedad en el comportamiento de fricción que no se está capturando en el diseño de los sistemas de transmisión en este momento. Y supongo que se ha compensado haciendo funcionar las correas a alta tensión. Así que pasemos rápidamente sobre el futuro de esta investigación. Las pruebas que estamos haciendo en este momento son actualmente a pequeña escala. Es de aproximadamente 300 por 300.000 en términos del tamaño de la cara. Las presiones y velocidades son ciertamente representativas. Estamos desarrollando la capacidad de analizar muestras contaminadas y temperatura distinta a la estándar de 23 grados donde estamos buscando actualmente. Estamos buscando instalaciones para realizar pruebas tan bajas como -40, aproximadamente -40, 50 grados y hasta aproximadamente más 50 grados también solo para cubrir todo eso. Todas las aplicaciones comprenden cómo el progreso de la escarpación y la fluencia dentro del contacto es fundamental y instancia. Todo este trabajo se alimentará de dos métodos. Método es que actualmente tengo un estudiante de doctorado que está estudiando el modelado de viscosidad de la superficie de contacto. Está desarrollando varios modelos numéricos para tomar los datos brutos de estas pruebas ficticias e importarlos a un modelo numérico bastante complejo para diseñar sistemas de accionamiento para transportadores. Supongo que la otra rama de esa investigación futura es que estamos buscando extender el trabajo a menor escala a través del desarrollo de una instalación de prueba a gran escala. Esa es la que está aquí. Así que, una vez más, esto se ha desarrollado entre los cuatro socios. Lo es, según todos los informes, representa un sistema de transporte a gran escala sin todas las cosas en el medio. Así que tienes tu extractor de accionamiento aquí y tu polea de cola, pero toda la fricción dentro del transportador se desarrolla realmente a través de estos accionamientos Aglin. Estas grandes unidades de transmisión naranjas. Estos motores de Aglans básicamente se oponen entre sí y, por lo tanto, generan una tensión ad1 o una tensión lateral ajustada en un lado del transportador, y una tensión lateral floja en el otro lado del transportador. Bloquear esas unidades Aglunds durante la operación, básicamente ese diferencial de tensión se mantendrá durante la operación. Y donde utilizamos esta serie de sensores incrustados en el revestimiento de la polea motriz para medir exactamente cuáles son esas cargas, como el poly a medida que gira la polea. Así que estos sensores nos darán fuerzas tridimensionales. También nos dará un grado de deslizamiento. A partir de ahí podemos averiguar cómo se comporta la fricción. ¿Qué fricción? Coeficiente de fricción es realmente tanto alrededor del arco de contacto como a través de la propia policara. Y a partir de eso podemos usar eso para validar el modelo numérico que se está construyendo, y también reducirlo a pruebas y validar nuestras pruebas a pequeña escala. Por lo tanto, así que probando a gran escala, solo la naturaleza viscoelástica de los cauchos, lo siento, el revestimiento y las correas, limita la capacidad de extrapolar a partir de pruebas a pequeña escala, desafortunadamente. En pocas palabras, eso es básicamente lo que tenemos en términos de espacio de investigación. Dave. Podría devolvértelo. Y como siempre, estoy feliz de pasar el rato. Y si hay alguna pregunta, por favor envíela. Ahí no te quedas mudo, Dave. Sí, gracias, Peter. Dejaremos las preguntas para el final, si eso está bien. Volveré a compartir mi pantalla. De acuerdo. Así que quiero hablar ahora sobre la herramienta de ingeniería que se retrasa en la selección. Esto se basa en observar la importancia de la selección correcta del retardo. Esto es, fotos son un ejemplo vivo de una falla importante que ocurrió hace un par de años aquí en Nueva Gales del Sur, debido a la selección incorrecta de retraso. Una de nuestras grandes minas estaba pasando por una importante mejora en la capacidad de 4.600 toneladas por hora a 5.150 toneladas por hora. Y cambiaron su principal cinturón troncal subterráneo de un ST5600 a un ST6300, pero siguieron usando el mismo revestimiento. De hecho, el revestimiento. Este transportador en particular era un transportador Doctor Dual, el revestimiento
Había estado en funcionamiento con la correa ST5600 durante aproximadamente 6 meses sin signos de ningún problema. Cuando se realizó el cambio a la correa más pesada y rígida, la ST6300, en el espacio de 4 semanas, el revestimiento de ambas poleas de R se degradó muy severamente. De hecho, pasó de 25.000 de espesor a 15.000 de espesor en el espacio de 4 semanas. Como resultado, la mina optó por hacerlo. Coloque sus poleas de repuesto. Afortunadamente, tenían 2 poleas de repuesto. Esto llevó a una parada no planificada de 3 días, y el costo de producción de la mina para esa parada no planificada de 3 días fue de $21 millones. La mina nos preguntó, o los ingenieros de la mina preguntaron, bueno, ¿cómo se selecciona el revestimiento y se seleccionó de la manera en que se ha seleccionado mucho revestimiento? Se seleccionó en función de la experiencia y de lo que había funcionado antes, pero en realidad no había ningún análisis de ingeniería detrás de la selección. Así que la siguiente pregunta fue, ¿qué nos ponemos? Eso durará más de 4 semanas, y la mina era muy reacia a cambiar al revestimiento cerámico porque no querían cambiar el desgaste y el daño del revestimiento a la banda. Así que trabajamos con una empresa llamada Conveyor Dynamics en los Estados Unidos e hicimos un análisis para llegar a él, un rezago que duraría más tiempo. Este problema en particular. El problema en esta mina fue básicamente la génesis, por así decirlo, de la herramienta de selección rezagada. Hemos estado trabajando, como dijo Peter antes, durante unos 3 años, así que es una colaboración entre él. Creo que acabas de perder tu audio por un tiempo, Dave. Lamento que me hayas recuperado. Sí, lo siento. Así que esta herramienta de selección rezagada. Básicamente, solo requiere una entrada de transportador estándar. Los parámetros de entrada son las tensiones de funcionamiento, las especificaciones de la correa, los detalles de la polea, cosas como el diámetro de la polea, el ángulo de envoltura, detalles de la cubierta del cinturón. Luego, a la derecha, podemos seleccionar entre una variedad de leggings en este menú desplegable. También podemos seleccionar las condiciones de funcionamiento del transportador en húmedo o en seco y, a partir de esto, hay un cálculo realizado por el software que da a los gráficos de salida. Primer gráfico de salida analiza el deslizamiento localizado, y el segundo gráfico analiza la fatiga y las tensiones puras. Este es el primer gráfico, solo ten paciencia conmigo por un segundo. Este es el gráfico que analiza el deslizamiento localizado. Y es un gráfico del esfuerzo cortante de presión normal en el eje y vertical frente al eje. Envuelva la posición a través del eje horizontal, y luego en el eje derecho es el factor de fricción de la línea negra. Esta línea negra aquí es la presión de contacto que va desde T1 a la izquierda al lado T2 a la derecha. La línea azul aquí es la tensión pura desarrollada en el revestimiento. El esfuerzo cortante desarrollado aumenta a medida que el revestimiento transfiere el cizallamiento a la banda alrededor de la envoltura. El factor de fricción desarrollado es esta línea roja continua. Y es la relación entre el esfuerzo cortante y la presión de contacto. La línea roja punteada es el coeficiente de fricción seco, y la línea verde punteada es el coeficiente de fricción húmedo. Y observe que estos límites de fricción no son líneas rectas ni valores constantes porque la herramienta está utilizando el modelo de fricción variante, que depende de la presión. Generalmente, cuanto mayor sea la presión normal, menor será el factor de fricción. Y cuando la fricción desarrollada o adquirida es mayor que la fricción máxima disponible, se obtiene un deslizamiento localizado y eso ocurre aquí en este punto de transición. Aquí es donde la fricción desarrollada se cruza con el límite de fricción. En este ejemplo,
Se puede ver esta zona de deslizamiento que se produce básicamente desde unos 190 grados del ángulo de envoltura hasta el punto de salida a 210 grados. Puedes ver aquí abajo que en la salida gráfica de las herramientas se muestra que estabas usando más del 100% de la tracción disponible, y esto está resultando en aproximadamente un 11% de deslizamiento. Ahora la herramienta también le da una tensión mínima T2 que podría aumentarse. Podrías aumentar a esta T2, y eliminar ese deslizamiento y también nos da el máximo esfuerzo cortante generado en el revestimiento. Bien, esto es algo importante cuando comienzas a mirar diferentes grados de retraso porque esto. El esfuerzo cortante máximo es algo que afecta la vida útil de los empalmadores de oro. Lo ideal es llegar a un correas y combinación de revestimiento que tiene el menor esfuerzo cortante posible, no tiene deslizamiento y tiene la vida útil requerida. Este segundo gráfico de salida es el que analiza las tensiones y la vida a fatiga del revestimiento. El eje X aquí tiene la presión normal promedio, y el eje Y es el esfuerzo cortante. Esta línea negra es la línea de aplicación, que es básicamente el desarrollo de la presión normal, y la tensión pura desde el punto de entrada de la aplicación. Entonces, desde este punto aquí, esta línea negra hasta el punto de salida de la aplicación. La tensión generada en la superficie de contacto viaja dentro del revestimiento, y aparecerán diferentes magnitudes de tensión en diferentes áreas del revestimiento. Lo que luego superponemos en el gráfico es lo que llamamos nuestros límites de fatiga, que es esta línea naranja aquí. Ahora, en el mire esta imagen del retraso. Esto es lo que llamamos el límite de fatiga para la ruta de la banda de rodadura del rezagado. La ruta de la banda de rodadura es la parte inferior de las ranuras en el revestimiento. El límite de fatiga se determina a través de un análisis de elementos finitos. Básicamente, lo que hacemos es tomar una cifra arbitraria de 5 años de vida útil. Y, básicamente, nos fijamos en el número de horas de funcionamiento previstas. El número de RPMS, y luego hacemos el análisis del FBI. Si el caucho en el quirófano o el diseño del revestimiento tiene una vida útil a fatiga que excede esos 5 años, entonces iría en la parte inferior de esta línea naranja-naranja. A continuación, añadimos, esto es, la línea azul es la vida de fatiga de la cara de contacto. La cara de contacto es la superficie del revestimiento donde está en contacto con la correa. Puedes ver que en este caso la línea de aplicación para el rezagado está por debajo de la línea azul. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que no se esperaría que dentro de 5 años se produjera una falla por fatiga en la superficie de contacto, pero debido a que las líneas negras por encima del límite de fatiga de la ruta de la banda de rodadura, de la ruta, básicamente está diciendo que no esperaría que el retraso durara los 5 años. Fingirá fatiga en el límite de la ruta de la banda de rodadura. Ahora hay una última área que miramos, que es la. Esta es la interfaz entre el revestimiento y la carcasa de la polea. Así que es donde el revestimiento se une a la carcasa de la polea, y es la línea amarilla punteada en la parte superior. Otra línea que no se muestra aquí, que es si tuvieras un revestimiento cerámico, es la vida a fatiga de la unión entre la cerámica y el caucho, pero ese es un gráfico aparte en el que no entraremos hoy. Así que, basándonos en esta explicación, obtenemos lo que llamamos una zona segura. Así que esta es esta zona. Está en verde. Está por debajo de todas las líneas de fatiga. Está por debajo de la línea de ruta de la banda de rodadura. Esta naranja, está debajo de la línea azul, que es el límite de la cara de contacto, y también está por debajo de la interfaz de revestimiento de la carcasa de la polea, que es la línea amarilla. Ahora puedes ver en este ejemplo nuestra línea operativa. La línea negra se encuentra por encima de la ruta de la banda de rodadura. Básicamente, eso nos está diciendo que en algún momento, menos de 5 años nuestro retraso va a fallar debido a la fatiga en la ruta de la banda de rodadura. Da un paso más y tendrás una zona segura en verde y una zona insegura en rojo. Ahora bien,
La zona insegura no significa que el retraso vaya a fallar instantáneamente. Simplemente significa que el rezagado que está operando en la zona insegura va a fallar en algún momento antes de los 5 años debido a la fatiga. Y luego, una de las impresiones que le brinda el software de selección de colocación es esta ruta de la banda de rodadura. Esfuerzo cortante de la ruta de la banda de rodadura y en este ejemplo en particular, normalmente el 100% sería el máximo. En este caso es del 1000%, por lo tanto, está muy por encima del límite de vida útil a la fatiga para este diseño particular de revestimiento. Ahora, si nos fijamos, si volvemos a esta falla de la que hablamos antes cuando hicimos el análisis para tratar de determinar la causa raíz, lo primero que miramos fue el gráfico de deslizamiento. Puedes ver en este gráfico que no muestra ningún deslizamiento localizado. Y aquí abajo, el límite de tracción está solo al 73% de la tracción disponible. Así que nos está diciendo que el deslizamiento no es un problema, no es el problema que ha causado esta falla. Así que lo siguiente que vimos fue el gráfico de fatiga. Este es el gráfico de fatiga para esta falla rezagada. Una vez más, puede ver que la línea operativa negra está muy por encima de esta línea. Aquí está el límite de la ruta de la banda de rodadura. Lo tanto, la línea operativa rezagada está, la línea de fatiga que está muy por encima del límite de la raíz del pedal. Y se puede ver en la fotografía el severo daño del retardo. Esto se debe a la fatiga. Así que la pregunta es, ¿qué hacemos ahora para proporcionar un retraso que pueda durar más de 4 semanas? Entonces, usando el software, analizamos una amplia gama de revestimientos, y el que resultó con el mejor rendimiento de fatiga fue una espina de arenque de 25.000 que se muestra aquí a la derecha. Ahora que pueden ver el gráfico de aquí abajo, la línea operativa, la línea negra, está parcialmente en la zona verde y parcialmente en la zona roja. Así que está justo en el límite de esa vida de 5 años. Lo que hemos visto en el servicio es que el retraso dura de 2 a 3 años. Así que se alinea con lo que nos dice el software. Ahora la mina requiere que el retraso dure más de 5 años. En realidad hay un programa en curso en este momento para aumentar esa vida útil rezagada, hay que mirar diferentes diseños. Así que, la selección de retardo se ha desarrollado teniendo en cuenta solo el retardo elástico y los parámetros de diseño del transportador. Estas son las personas que somos o las empresas, las organizaciones con las que estamos colaborando. TANRA, la Universidad de Newcastle, el Laboratorio de Desarrollo de Caucho de Akron en los Estados Unidos y Conveyor Dynamics en los Estados Unidos. La selección de revestimiento se ha personalizado para el coeficiente real de los valores de fricción entre el revestimiento elástico y la correa de grado M de grado industrial. Esto se basa en el trabajo al que Peter te acaba de dar una introducción. Los valores del coeficiente de fricción son parámetros complejos. Por el momento, todas las pruebas que se han hecho a temperatura ambiente, pero ahora nos estamos preparando para conseguir equipos para poder probar de menos 40 a más 60 grados. Para el coeficiente de fricción. Porque esto es importante si estás colocando sistemas de transmisión en, ya sabes, áreas con temperaturas extremas. En primer lugar, de adherencia en las que se va a trabajar, en primer lugar en uniones de cerámica a caucho. Pero en segundo lugar en los sistemas de unión utilizados para el revestimiento de la carcasa de la polea. Así que esos son los sistemas de unión vulcanizados en caliente, sistemas de unión de carbón y sistemas de unión directa. La caracterización del compuesto. Es una prueba que se realiza para determinar la vida a fatiga de un particular, cauchos. Así que se ha hecho en las gomas elásticas, y luego también en las muestras de caucho construidas en particular que estamos usando y es único para cada caucho. Es como una huella dactilar. Así que no puedes simplemente mezclar y combinar, y mirar otras gomas y asumir que son iguales porque no los son. Diferentes, el análisis del FBI. Esto se está haciendo mediante la dinámica del transportador.
Estos 4 factores son los que hacen que el software sea preciso. Así que quiero echar un vistazo rápido a las poleas de flexión de alta tensión. Podría decirse que esta es la aplicación más difícil para el revestimiento de poleas y, actualmente, cuando las personas usan cintas transportadoras desgastadas, realmente no hay revestimiento que pueda durar toda la vida útil o igualar la vida útil de los rodamientos en una polea de flexión de alta tensión. Hemos visto bastantes pruebas de que este tipo de fallo en la policía de alta tensión de Bend proviene del desgaste y la correa. Es en realidad la causa de la reducción de la vida útil del empalme de la correa, y vamos a echar un vistazo a las razones detrás de eso en breve. Puede ver que la polea de flexión de alta tensión. El daño suele ser una banda en el centro, y esa banda coincide o se alinea con el perfil de desgaste de la cinta transportadora. Puede ver ambos lados de esta sección de vertedero aquí. El revestimiento parece estar en muy buenas condiciones. Lo mismo con esta imagen aquí. Por lo tanto, este diagrama muestra un diseño típico para un transportador de alta tensión de doble accionamiento. La posición de la polea de flexión de alta tensión justo antes de la transmisión primaria es lo que da como resultado la alta tensión de operación, y el contacto con el lado sucio de la correa. Ahora bien, el reto de estas poleas es que suelen ser grandes, pesadas y muy difíciles de reemplazar. Sustituir, reemplazar. Y porque no hay ningún revestimiento existente que pueda durar la misma vida útil de los rodamientos cuando tienes una correa desgastada. Cambiar estas cosas es un problema muy importante y no hay el retraso que se puede poner en el sitio. No se puede utilizar el retardo de los enlaces de carbón, porque simplemente no tiene la fuerza de adhesión. Así que sí, es un problema muy grande para la gente de mantenimiento. Así que echemos un vistazo. ¿Por qué las fuerzas o las fuerzas que realmente causaron el daño en este caso? Para el revestimiento de goma. Puede ver el perfil de desgaste en la polea. Desde el centro de la foto, podemos ver el espesor del rezagado en el centro. Véase aquí abajo 23.7, aquí arriba 30.4. Estamos hablando de una diferencia de 6 a 7 milésimas de pulgada. Y este desgaste se debe al desgaste en el perfil de la correa. Ahora estas fotos a la izquierda. Izquierda y derecha donde se puede ver la construcción o el revestimiento se ha deslaminado. Hay fuerzas de cizallamiento muy altas causadas por el perfil de desgaste en la banda y cuando las personas colocan revestimiento de caucho en una polea transportadora es una forma común de hacerlo es con capas de caucho sin curar. Entonces, varias capas de caucho sin curar, y luego vulcanizar en caliente eso a la polea. Problema es que cada una de las capas tiene una unión o una línea de tejido. Y cuando luego lo expones a estas altas fuerzas de cizallamiento localizadas, estas juntas fallan. Y esa es la razón por la que se produce esta delaminación. Así que echemos un vistazo rápido a cómo se producen estas fuerzas. Si nos fijamos en esto. Gráfico. El gráfico inferior muestra la tensión de la cuerda en el eje de la izquierda. Lo siento, déjame volver de nuevo. Buena atención en el eje de la izquierda. Luego en la parte inferior tenemos el ancho de la correa. Ahora esto es para un cinturón nuevo. Por lo que no hay nada y se pueden ver las tensiones uniformes. Si luego pasamos a un perfil de correa que tiene 5 milímetros de cubierta de correa. Cubierta de la banda. Correa. Básicamente lo que sucede es que en el borde del perfil de desgaste se obtiene una mayor fuerza de cizallamiento localizada, y el centro del perfil de desgaste que desciende a una fuerza de cizallamiento más baja, y luego en el otro lado del perfil de banda. Vuelve a aumentar a medida que aumenta el desgaste. Así que ahora vamos a un desgaste de 10 mil de la cubierta de la correa. Puede ver que estos picos en el borde del perfil de desgaste son mucho más altos, y también el rebaje en el centro del perfil de desgaste es mucho más bajo y miramos esto. La parte superior del pico la llamamos el esfuerzo cortante localizado máximo, y el centro de la parte inferior de la traviesa la llamamos la tensión cortante minimizada. Y hay una cosa que llamamos. Aunque nos referimos a esto,
La relación entre el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo cortante mínimo. Llamamos multiplicador de esfuerzo cortante, y explicaré por qué eso es importante un poco más adelante. Ahora, a medida que el dónde continúa, el dónde no se puede ver en ninguna parte aquí donde en verde 5000, en azul 10.000 ¿dónde? Lo siento, mis toboganes están saltando. Y luego negro de 15 milésimas de peso. Por lo tanto, a medida que aumenta el desgaste de la cubierta de la correa, también aumentan las fuerzas de cizallamiento localizadas. Y esto es justo. Solo para mostrarte el desgaste de la cubierta de la cinta transportadora contra el gráfico de fuerza cortante, y puede ver que las cuerdas en el medio aquí básicamente tienen un diámetro diferente al de las cuerdas que están en el borde. Si nos fijamos en esto, son datos reales de una mina en América del Sur. Este es el espesor del injerto de revestimiento frente a las toneladas métricas que se han transportado mientras se ha instalado ese retraso. Se puede ver que el revestimiento comenzó con un espesor de 32 milésimas de pulgada, y se ha reducido gradualmente hasta el punto en que lo han cambiado por aquí cuando ha llegado a unas 6 milésimas de pulgada. Que pueden ver que han estado operando, ya saben, en este momento están operando con alrededor de 26.000. Diferencial en retraso y grosor y luego encima de eso tienes un desgaste y una correa también. Tienes desgaste en la correa. Así que debes saber que probablemente tenga cerca del doble de eso en total. Entonces, ¿cómo afecta esto a la vida útil del revestimiento? Básicamente, lo que sucede es que si te pones un cinturón nuevo y te pones un nuevo revestimiento, para empezar, no tiene fuerzas de cizallamiento localizadas. Por lo tanto, el retraso tarda un tiempo en funcionar y, por lo tanto, su primera instalación de retraso, digamos que dura 18 meses. Ahora reemplaza eso. Vuelve a poner el mismo retraso. Pero esto con el segundo lote de revestimiento que va en la correa ya tiene dónde. Por lo tanto, va a durar tanto. Es posible que reciba 12 meses. Luego, cuando llegues a poner el tercer lote de retraso de nuevo, se enfrentará incluso si pones el mismo rezagado. Se enfrenta a un desgaste aún mayor. Por lo que la vida útil se reducirá, y esto continuará con cada lote posterior de retraso. No es que el retraso sea de menor calidad. Es solo que tiene que lidiar con fuerzas de cizallamiento mucho más altas debido al desgaste de la correa. De hecho, acelera porque lo que sucede es que este gráfico muestra si nos fijamos en el diferencial de gálibo rezagado. Así que esta es la diferencia de grosor entre el centro del legging y los lados del rezago graficados contra la diferencia de velocidad. Esta es la diferencia de velocidad en el centro frente a la diferencia en el borde. Así que, básicamente, cuando no tienes ninguna parte en el retraso, no obtienes ninguna diferencia en él. Velocidad cuando llegas a 5 mil, estás obteniendo un poco más o aproximadamente un 0,6% de diferencia de velocidad en el centro. 10.000 sube para decir 1.1 y así sucesivamente. Sigue aumentando y es el diferencial de velocidad lo que aumenta el daño porque se produce un deslizamiento entre la correa y el revestimiento. Sabemos por los estudios que se han realizado en estas correas de alta tensión que tienen una cantidad significativa de correas, y daños en el empalme de la correa al principio, y la vida útil que esto puede ser el resultado del desgaste de las cubiertas de las correas, y la polea de flexión de alta tensión. Considera la luz L. Este es un gráfico que está relacionado con la vida útil del cable de acero. Los cables de acero en su cable de acero están construidos. ¿Para qué? Si considera la carga o la tensión que puede soportar un número infinito de ciclos sin romperse, eso se llama límite de fatiga. Esa es la línea de aquí, el límite de fatiga para los cables de acero. Por lo general es alrededor de la mitad de la resistencia máxima del cable de acero. Por encima del límite de fatiga se denomina región de vida finita para el cable de acero.
Si estás fuera de la escritura en una tensión o tensión que esté por encima de este 50% de la fuerza máxima, vas a obtener un número finito de ciclos. Si está operando por debajo del 50%, entonces los cables de acero deberían poder funcionar indefinidamente. Ahora, el diseño de la correa de cable de acero generalmente funciona para que los cables de acero funcionen al 20% de la resistencia máxima de los cables de acero, lo que le da un amplio margen de seguridad. Por lo tanto, para crear circunstancias en las que los cordones de acero se muevan de este signo de vida infinito a la zona de vida finita, es decir, donde se rompen, que es lo que hemos visto en los empalmes, se requeriría un esfuerzo cortante de 2 a 2 veces el límite de diseño. Así que la pregunta es, ¿puede ocurrir eso? Observamos este gráfico para definir lo que llamamos el diferencial del plano de cuerda, y es la distancia combinada entre el desgaste, y la cubierta de la correa y el desgaste y el retraso, así que llamamos a eso el diferencial del plano de cuerda. Solo quiero mostrarles algunos gráficos para mostrar cómo estas fuerzas pueden magnificarse. Así se muestra el primer gráfico en la esquina superior izquierda. Chord posición de los acordes. Y número de acordes. Por lo tanto, así que el número de acorde en la parte inferior. En el eje de la mano izquierda. El segundo gráfico inmediatamente inferior muestra la tensión del cable frente al número de cable del cable. El gráfico de la derecha muestra el multiplicador de tensión en el eje, y el diferencial del plano de cuerda en el eje X. Así que estos gráficos son para una construcción sin usar. Y el revestimiento no desgastado. Por lo que no hay un aumento en el esfuerzo cortante localizado y el multiplicador de tensión es 1. Si ahora nos fijamos en un total combinado de 10 milímetros conscientes. Aquí está nuestro gráfico de la tensión pura frente a la posición de un acorde, así que la parte superior de los gráficos aquí es una cifra de unos 21,8 kilonewtons. La parte inferior en el centro aquí es una cifra de aproximadamente 1,55. Lo siento. Esta cifra es de alrededor de 13,998 y, por lo tanto, que el multiplicador de estrés es el 21,8 dividido por el 13,98, que nos da aproximadamente 1,55 como multiplicador de tensión. Eso es con 10 milímetros de desgaste combinado. Si nos vamos a 20 milímetros de desgaste combinado, el multiplicador de estrés. La cima de este pico está alrededor de 30,46. En la parte inferior de la línea de a través de aquí está 14,8. Así que nuestro multiplicador de tensión es más de 2. Subir por encima de 2. Así con 20 milímetros de desgaste combinado. Es decir, desgaste del revestimiento y la correa. Tenemos un multiplicador de tensión de alrededor de 2. Acuérdate de volver aquí para salir de la región de la vida infinita. Para las cuerdas de acero a la región finita. Necesitábamos multiplicar por 2 a 2 veces para poder ver eso. Podemos ver que con solo 20 milímetros de desgaste combinado, estamos llegando a ese multiplicador de estrés 2 veces. Ahora recuerden que este es nuestro retraso. Así que esto está rezagado, que está operando y antes de que se cambie. Solo el revestimiento por sí solo tiene 26 milímetros de desgaste. Entonces, si agrégalo a. Digamos que hubo una cantidad comparable de desgaste en la cubierta del cinturón. Podrías estar hablando en el rango de 40 a 50 milímetros de desgaste combinado. Así que puedes ver que sería muy fácil superar un multiplicador de estrés de 2 a 2 veces. Entonces, ¿qué hacemos con la alta tensión? ¿Doblar poleas?
Hay varias escuelas de pensamiento sobre la mejor manera de extender la vida útil del revestimiento. Para una gran atención, doble las poleas. Un enfoque es producir un revestimiento que sea inherentemente más fuerte, y más resistente a la abrasión que las fuerzas a las que está sujeto el revestimiento. Ejemplos de esto son la unión directa de cerámica con respaldo de caucho y el poliuretano fundido en caliente. De esos tres, el único que he visto que realmente puede manejar las tensiones más altas de la correa es la cerámica Direct Bond. Y la razón de esto es que la unión directa. La cerámica de unión directa tiene de 5 a 10 veces la fuerza de unión de estos otros materiales y, obviamente, tiene una muy buena resistencia a la abrasión cortesía de la cerámica. La desventaja de este enfoque es que todas esas altas fuerzas de cizallamiento localizadas ahora se reflejan directamente en la banda y en las empalmadoras de banda. No hay forma de ceder en este tipo de, ya sabes, retraso duro e inflexible. La segunda escuela de pensamiento es: orientado a tratar de proteger la banda, y está utilizando un revestimiento resistente a la abrasión pero suave, y flexible con un perfil que permite que el revestimiento se desvíe bajo carga. Y así dar cabida a algunos de los altas fuerzas de animación localizadas. Que ninguno de estos revestimientos de caucho de alto rendimiento puede durar tanto como los rodamientos cuando tiene un desgaste significativo de la correa y altas tensiones. Por lo tanto, esta no es una solución perfecta, y lo es, y es un área en la que estamos trabajando actualmente, para mejorar. Así que, en resumen, las cosas que podemos hacer para mejorar el rendimiento de la correa, y las poleas de flexión de la polea de correa de alta tensión. Podemos reducir el desgaste de la cubierta de la correa eligiendo cubiertas de correa altamente resistentes a la abrasión. Trata de aquellos con una pérdida de volumen inferior a 30 milímetros cúbicos. Cubierta de correa de grado M estándar tiene una pérdida de volumen de 130, así que sepa que se va a desgastar mucho más rápido. Mire la carga de la banda para minimizar el desgaste de la banda y observe la limpieza de su banda. Buena limpieza de la banda. La limpieza reducirá el desgaste. Reduzca el desgaste del revestimiento de la polea optando por una goma muy resistente a la abrasión, como lo que llamamos nuestro revestimiento de caucho extremo. Reduzca la tensión pura generada por el desgaste del revestimiento de la polea mediante el uso de un revestimiento flexible, de nuevo un rezagado de goma. Y la última, que es básicamente en lo que estamos trabajando en este momento. Es lo que llamamos un revestimiento de polea de caucho vulcanizado en caliente reemplazable, que actualmente está en desarrollo. Eso es básicamente todo lo que tengo para hoy. Voy a ceder la palabra si hay alguna pregunta para Peter o para mí. Feliz de intentar responderlas. Tengo una pregunta. Arrepentido. Sigue. ¿Tienes una pregunta? De acuerdo, Alex Gabriel de FedEx Pers. Con solo hacer clic en tienes el movimiento hacia atrás de la, basado en la cinta de la caja M, pero hoy en día en la industria del mineral de hierro apenas se usa ninguna caja final. Así que estamos trabajando con cubiertas de banda muy resistentes a la abrasión en la parte superior. Pero tampoco hay cubiertas resistentes a la rodadura en la parte inferior, y se desarrollan cada vez más para reducir el consumo de energía del transportador. Entonces, ¿ha estado en contacto con alguna de las empresas finales con respecto a estos compuestos? He estado hablando con Bobo Weiss desde su oficina victoriana. Y ciertamente, sí, hemos estado hablando con él sobre el compuesto ultra resistente. ¿Es a la que te refieres? La otra parte superior está más en la cubierta superior. Pero también tenemos lo que llamamos, tenemos la resistencia más baja a ahorro de energía, menor resistencia, ahorro de energía 1 y el ahorro de energía 2. Estamos trabajando en nuevas mejoras. Y me pregunto si es cierto, absorben menos energía. Ese es el objetivo principal de estos con caucho. Que estará en contacto con la polea. Pero tampoco sé si la fricción cambiará. El factor de fricción en estos no tengo datos al respecto.
Pero valdría la pena acercarse y discutir eso porque hemos desarrollado bandas transportadoras cada vez mejor diseñadas y, como dijiste con el ST6300. Probablemente te mudaste y los problemas entraron en el área rezagada que aparecieron más tarde y causaron pérdidas masivas de producción aquí. Así que, en cuanto a la pelota, definitivamente es un buen contacto. Definitivamente hablaré con él, pero tenemos como 471.402 y creo que estamos trabajando 4 de marzo. ¿Hay alguien más, Alex, con quien deberíamos hablar dentro de tu organización? Definitivamente. Pero si nuestro gerente general para el desarrollo de la tecnología está Tim Brix, ok, Tim y Bri WGS. Muy bien, gracias. Gracias por eso. Muy apreciado. Iba a añadir algo a eso. Dave, que puedo ayudar a resolver una conversación con Tim Briggs y Brandon Bear en su equipo. Solo para su punto en torno a las consideraciones sobre la selección de la cubierta inferior, hemos realizado un trabajo inicial al respecto. Hicimos algunas pruebas iniciales para observar la variación de los grados de cobertura, y en el espesor de la cubierta, y tomamos la decisión de seguir adelante con el molino de grado M8 porque había dentro. Por favor, no me citen en esto. Creo que podrían haber estado dentro de un 10% de variación de fricción entre los productos que probamos. Digamos que vamos hacia adelante. Futuro. En lugar de probar los dos espesores de 4 y 8 y el común compuesto, y grado de baja resistencia a la rodadura en el futuro, optamos por quedarnos con el grado final 8. Muy bien, muchas gracias. Así que, en realidad, ya has hablado con las personas adecuadas. Es bueno saberlo. En su campo es brillante. Exactamente. Lo siento, tengo que irme ahora. Ya tengo otra reunión esperándome. Pero muchas gracias por la invitación, y estoy muy feliz de ser parte de ella y seguir aprendiendo aquí. Gracias, Alex. Gracias. Bueno, adiós. Adiós. Tenemos una pregunta de Pedro. Peter Guateread sobre el modo de falla por fatiga de la cara de contacto. Es una buena pregunta, Peter. De hecho, necesito hablar con los chicos de 401, y volver a hablar con ustedes sobre eso. Entendido que la fatiga en la cara de contacto tiene que ver con temperatura, aumento de la temperatura. Y luego la degradación del caucho como resultado de eso, y lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, colocamos parte de nuestro revestimiento de caucho en poly de alta potencia muy grande en Chucky Camada. Y que los rezagados se operaron bastante bien. El poly fue retirado después de 12 meses por algunos problemas mecánicos. Pero curiosamente, la dureza rezagada había pasado de 65 a 85 en el espacio de 12 meses, y no se debía al deslizamiento, no era calor, se acumulaba calor debido al deslizamiento, así que creemos que se debe a la histéresis histórica, a la fatiga de corte. Pero probablemente tendré que volver a hablar de eso. Si puedo. Peter y yo. Hablaré con Brad en Conveyor Dynamics y trataré de obtener una mejor respuesta de cómo describen la fatiga en la cara de contacto, si eso está bien. 100% bien. Gracias, Dave. No hay problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta suya? Usted, hay 3 aquí con su última diapositiva, muestra un revestimiento de poliuretano reemplazable. ¿Qué es eso? Está en desarrollo. ¿Cuál es esa afirmación? Se trata de, así que, con estos 3 de Ben Poly de alta tensión, son típicamente, más de 35 toneladas. Muy a menudo están enterrados en la parte trasera de la estructura y, por lo que son muy difíciles de eliminar, y no puedes. No se puede poner un revestimiento de enlace de carbón en ellos porque simplemente no puede manejar las tensiones puras. Entonces, en este momento, las minas que tienen este tipo de poleas tienen que sacarlas, lo cual es un ejercicio importante. Luego, ya sabes, reemplazarlas con una polea nueva. Así que en lo que estamos trabajando es
Un revestimiento que tiene caucho vulcanizado caliente en una parte posterior de acero de ingeniería. Pero luego con un sistema de fijación mecánico que une el revestimiento a la superficie. Ahora, con estas poleas de flexión de alta tensión, no pueden. Puede perforar o soldar en la carcasa debido a problemas de agrietamiento, así que estamos desarrollando un sistema patentado para conectarlos. Tiras vulcanizadas en caliente sobre la polea, pero en un formato en el que se pueden sustituir por la polea in situ. Para que no sea necesario retirar la polea del transportador. Así que ese es básicamente el concepto en el que se ha trabajado en este momento. Sí, no, entendido. Así que es más un instituto de reparaciones en lugar de. Algunas de nuestras tablas son, sí, pero es específico. Es específico para que no lo hagas necesariamente para poleas de baja o media tensión. Hay muchas otras cosas que puedes hacer, que serían más fáciles y rentables. Es simplemente porque estas cosas saben que estamos corriendo a cinturón. Estamos hablando de personas que están corriendo con tensiones de cinturones de 2000 kilonewtons. Y poleas grandes. Poleas de 2 metros de diámetro, 2 metros de revestimiento y muy difíciles de mover. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno. Gracias a todos por su tiempo, y haremos circular una grabación de la sesión para cualquiera que esté interesado. Gracias, Dave, y gracias, Peter. Gracias una vez más por compartir. Fantástico. Gracias, Mark. Me alegro de verte. Gracias, Dana. Gracias, chicos. Gracias a todos. Silvia, creo que estás en silencio. Lo sé, solo digo que la IA está funcionando perfectamente. Sí. Es bastante bueno. Vale, fantástico. Bueno, eres nuestro primer conejillo de Indias. Así que eres la primera prueba en eso. Así que es bueno saber que funcionó bien. Sí, esa es mi primera experiencia con la IA. Así que la traducción estuvo bien. Nos gustaría, quiero decir, estaremos encantados de seguirlo. La siguiente. Curso de formación. Te enviaré el enlace y organizaremos la traducción para la próxima. Gracias, señor David. Gracias, Silvia. Adiós. Gracias, David. Nos vemos, Jem. Nos vemos, Dave. Gracias, John. Adiós, John.